Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en el segmento número 2 del podcast Fe Diaria con la doctora Priscila Iván Soria, ayudándote a caminar en tu fe un día a la vez. Estamos cubriendo las 4 características de las Escrituras. La primera la cubrimos en el primer segmento, que es la autoridad de la Escritura. Y en este segmento vamos a ver la segunda característica, que es la inerrancia de la Escritura. Podemos confiar en lo que Dios dice. Inerrancia es la falta de error o infalibilidad. La inerrancia de las Escrituras en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. Simplemente esto significa que la Biblia siempre dice la verdad. La Biblia no tiene error. Todo en la Biblia es verdad. Dios no puede mentir ni hablar falsamente. Vamos a ver unas escrituras que hablan acerca de esto. Primero vamos a 2 de Samuel 7:28. Dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Tus palabras son verdad. Esta es una característica de Dios, que las palabras de Dios son verdad. Vamos a ver lo que dice ahora en Tito 1. Versículos 1 y 2 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí vemos otra característica de Dios, de que Él no miente. Vamos a ver en Hebreos 6:18. Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Otra vez tenemos esta misma característica del carácter de Dios, que es imposible que Dios mienta. Esto fue Hebreos 6:18. Vamos a el Antiguo Testamento en Números 23. Versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Dios no miente. Espero que estemos dándonos cuenta de que este carácter de Dios, característica de Dios, es de que Él no miente. Vamos a ver lo que dice David en Salmo 12:6. Él dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Aquí nos damos cuenta de que la palabra de Dios es limpia y es
purificada, es pura, es muy pura, que no tan solamente ha sido purificada una vez, ni 2 veces, ni 3, pero 7 veces purificada. Cuando estamos hablando acerca de la palabra de Dios, podemos confiar que la palabra de Dios es pura, es limpia. Vamos a ver algo más que dice David acerca de la palabra de Dios en Salmos 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Ahora vamos a ver lo que dice el rey Salomón, quien fue un rey y un hombre muy sabio. En Proverbios 30, versículo 5, el rey Salomón dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Aquí se repite esa característica de la palabra de Dios, de que es limpia. Gloria a Dios. Ahora vamos para el Nuevo Testamento. Vamos a ver en Mateo 24:35. Y estas son las palabras de Jesús. Él aquí está hablando. Él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es Jesús hablando. Jesús es Dios. Él está diciendo que aunque el tiempo pase, las palabras de Dios nunca pasarán. Las palabras de Dios son eternas. Y ahora vamos a Juan 17:17. Esto también son las palabras de Jesús. Jesús está orando por sus discípulos antes de que Jesús se vaya al cielo. Él ora y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto me encanta porque dice que por medio de la palabra somos santificados y que la palabra de Dios no tan solamente es verdadera, o sea, falso y verdadero o verdadero, pero es algo más arriba que la verdad. Es verdad. Eso es lo que dice Jesús. Déjame decirlo otra vez: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gloria a Dios. Si afirmamos que no podemos confiar en la palabra de Dios como verdadera e inherente, esto afectará la forma en que te acercas a la Biblia y causará desconfianza hacia Dios. Te advierto que si comienzas a tener dudas, si comienzas a permitir que tu mente se pregunte si una sección o una parte de la Biblia es verdadera, esto puede arriesgar tu vida espiritual. Cuando comienzas a elevar tu mente como si fuera más alta que la palabra de Dios, como más alta que la verdad de Dios, esto establecerá una raíz muy peligrosa de pecado intelectual. ¿Cómo entonces deberíamos postrarnos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, al leer la palabra de Dios? Les voy a leer lo que nos dice en 1 Corintios 2. Voy a leer versículo 10 hasta el 16. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no son palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice que para entender este libro espiritual, no podemos entenderlo si nos estamos guiando por nuestra mente física. Tú y yo vamos a entender lo que este libro espiritual dice solamente cuando le pedimos al Espíritu Santo que Él nos enseñe, que Él nos ayude a entender este libro espiritual. Esto ha sido la segunda característica de la Escritura, la inerrancia de la Escritura. Podemos confiar en lo que Dios dice. ¿Has escuchado por qué podemos confiar en lo que Dios dice? ¿Has oído cómo la palabra de Dios es verdadera y sin error? Ahora depende de ti. ¿Qué harás después de escuchar esto? Oro y creo que Dios quiere hablarte a través de su palabra como nunca antes. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu Espíritu, porque es tu Espíritu quien nos enseña, quien nos revela este libro espiritual, tu santa Biblia, tu santa palabra. Señor, pido por esta persona que está viendo este video, escuchando este podcast. Pido, Señor, que tú le ayudes, Señor, a permitirle lugar al Espíritu Santo de que Él sea el que nos guía al estudiar tu palabra. Ponga en esta persona, Dios, hambre espiritual. Ponga en su espíritu hambre para tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al segmento 2 de Fe Diaria con la doctora Priscila Ivansoria, ayudándote a caminar en tu fe un día a la vez. Nos vemos y hasta la próxima.